Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay que fijarse muy bien quiénes han estado en Venezuela, quiénes estuvieron celebrando la victoria de Maduro. Y bueno, son algunos miembros de la Asamblea Nacional que son, por cierto, miembros de el correísmo, de RC. Gracias, Arturo Moscoso, bienvenido. Y bueno, ¿qué lecciones nos está dejando esto tan doloroso que ocurre con Venezuela? Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación y por tus palabras y pues un saludo también a la audiencia. Venezuela lamentablemente parece que no puede salir de esta espiral de violencia y de autoritarismo en la que vive. Lamentablemente, como se preveía, Maduro no quiere dejar el poder, no quiere dejar el poder, no quiere... em, dejar un cargo que le ha servido para enriquecerse y para enriquecer a los suyos, a los miembros de su partido y a sus más allegados. Tiene mucho que esconder, evidentemente. Ha cometido muchas violaciones de los derechos humanos, ha cometido muchos delitos, muchos crímenes y evidentemente pues no va a ser tan fácil que él salga del poder con toda esa carga detrás, ¿no? Em, Frente a esto pues la presión internacional es importante, em, pero no puede ser, perdón, no podemos esperar que solo eso sirva, ¿no? Y frente a esa situación pues yo veo lamentablemente que la única forma de que Maduro pudiera salir del poder sería con una sublevación militar, ¿no? Creo que es el único camino que tiene Venezuela en estos momentos, pero lamentablemente también el ejército y las Fuerzas Armadas están cooptadas por el madurismo y el chavismo, y será muy difícil también que estos plieguen hacia una reforma democrática en Venezuela, ¿no? Es complejo y doloroso lo que pasa en Venezuela. Ahora siempre hay que ver esto que está ocurriendo para tomarlo de ejemplo, para que no suceda en otros lugares. Y miremos al Ecuador, Arturo, y usted bien lo apunta, que esto debería servirnos de advertencia en el Ecuador sobre los peligros de que pueda volver el correísmo. Y usted lo apunta en su artículo, dice el regreso del correísmo significaría retomar a prácticas que, aunque maquilladas con discursos de justicia social, no son más que una versión andina de la dictadura venezolana. Y así tan crudamente podría significar el correísmo en nuestro país a su criterio. Por supuesto, Verónica, es que tenemos que acordarnos qué hizo el correísmo con la democracia en nuestro país, ¿no? Si nosotros vemos los indicadores de calidad de la democracia, como Freedom House, Varieties of Democracy, u otros, ¿no? También el tema de transparencia internacional. Los peores indicadores en esos índices justamente se dan durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque se atentó contra la libertad de expresión, se persiguió a personas, se utilizó la justicia para persecución política, hubo una corrupción campante que no fue controlada por nadie, ni por la Asamblea ni por los organismos de control. Los mismos miembros de los organismos de control fueron los que ahora están sentenciados o prófugos por delitos de corrupción, ¿no? Y una manipulación del sistema electoral flagrante, ¿no? Se cambió el método de asignación de escaños, se permitió que el gobierno hiciera campaña con un CNE también cooptado por el gobierno. Y claro, mientras de la oposición se le limitaba los espacios, ¿no? Entonces, todo este escenario iba en ese camino, justamente en convertirnos también en Venezuela, ¿no? Eh, por suerte, creo yo, Lenín Moreno rompe con el correísmo y hace una reforma política importante que evita pues que sigamos en esa senda, ¿no? Permitir ahora
que el correísmo vuelva al poder, ¿no? Es permitir justamente que siga en ese camino o que retome ese camino, ¿no? Y ahí está clarísimo cómo defiende esta gente, su principal líder y sus seguidores, cómo defienden lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Cuando es más que evidente lo que ha sucedido, ¿no? Incluso aliados del mismo gobierno venezolano, como Petro, como Lula o como AMLO, han cuestionado las elecciones, ¿no? Pero esta gente no, esta gente los defiende pues a capa y espada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren para el Ecuador. Entonces, lo que yo decía en ese tweet y en ese artículo, Verónica, es que no podemos permitir que eso suceda, porque si permitimos que el correísmo vuelva al poder, van a retomar la senda autoritaria y ahora sí no la van a soltar. Y podemos estar de aquí en 5 o 10 años igual o peor que Venezuela. Una advertencia valedera, Arturo. Ahora, hablando de lo que ya es el Ecuador, el escenario electoral, cómo vemos al correísmo, esa fuerza que en su momento, pues, tenía muchísimos votos, cada vez su techo se ha ido achicando de alguna manera. ¿Y cómo le vemos ahora? ¿Qué tan fuerte está su criterio? El apoyar a Maduro también a su criterio le quitará votos de la gente. ¿Cómo vemos todo ese escenario electoral que ya pronto vamos a conocer a los candidatos oficiales? Hay algunos precandidatos, pero ¿cómo se va configurando ese escenario electoral para las presidenciales del 2025? Bueno, de lo que hemos podido ver en las últimas encuestas, Verónica, el presidente Noboa todavía tiene números importantes de apoyo y le sigue el correísmo, ¿no? El correísmo sigue siendo una fuerza política importante, pero como tú bien señalas, se ha ido desinflando con el tiempo, ¿no? La ausencia de su principal líder, recordemos que es una organización populista construida de forma vertical, en donde el líder es una de las piezas más importantes, ¿no? La ausencia del líder por estar prófugo de la justicia, pues evidentemente le pasa factura, ¿no? Le pasa factura a sus apoyos, ¿no? Entonces ya desde hace algunas elecciones no puede superar esa barrera que tiene de apoyo, ¿no? Porque si bien tiene alto apoyo, también tiene un altísimo rechazo, ¿no? Un rechazo que es similar a las cifras de apoyo que maneja. Entonces, romper ese techo es complicado para el correísmo. Y ante ese escenario, pues lo más probable es que tengamos nuevamente una disputa entre un candidato no correísta y el correísmo, ¿no? Pero, nuevamente, señalo, dependerá mucho también de los candidatos. Como el líder del correísmo tiene una suerte de paranoia, creo yo, con relación a los candidatos que pueda poner, no necesariamente son las personas que mejor papel podrían hacer en las elecciones las que pone, sino candidatos en los que puede confiar, ¿no? Y claro, ha tenido pésimos candidatos, los últimos candidatos son pésimos, ¿no? Y claro, no han podido pues, lograr resultados que logren romper ese límite que tiene, ¿no? Veamos qué sucede ahora, a pesar del ofrecimiento de que iba a ser Luisa González la candidata. Parece que en eso no es tan seguro. Incluso dentro del correísmo hay algunas personas que han también condenado lo de Venezuela. Eso también obviamente les va a quitar favoritismo dentro del líder para ellos. Y pues todavía no tenemos nada dicho, ¿no? Así es, nada dicho, pero suenan nombres, por ejemplo, además de Elisa González, ha sonado el de Gustavo Yarg, el de Paula Pavón. En fin, veremos qué sucede próximamente porque ya vamos a conocer cuál será el candidato oficial, no solo del correísmo, sino de los resto de movimientos y partidos políticos. Arturo, hablando de este panorama electoral también, ¿cómo ve esta situación de las izquierdas? ¿Ha habido este llamado de unirse a las izquierdas quizás con un candidato común? Difícil quizás que se pongan de acuerdo, pero hay estas intenciones. ¿Qué tan fuertes están las izquierdas actualmente frente a otras tendencias, frente al mismo presidente candidato que sabemos obviamente se va a postular para las presidenciales del 2025? Bueno, habrá que ver cómo prospera eso. Generalmente las izquierdas van separadas. Pasa lo mismo con la derecha, evidentemente. Y aquí hay un factor que hay que tomar en cuenta y supongo que lo estarán analizando también en estas agrupaciones, que es quiénes creen en la democracia y quiénes no, ¿no? Y ahí tenemos ya de plano un candidato que no cree en la democracia, que lo ha dicho
ha dicho claramente en ese libro espantoso que se llama Estallido, que lo que él ofrece es comunismo indoamericano o barbarie, ¿no? Ese es el ofrecimiento que nos hace Leonidas Diz a los ecuatorianos. Entonces, evidentemente no es un demócrata, ¿no? Entonces ahí la democracia también corre peligro si es que se elige, si es que se elige a este señor. Y, Y que y además nos habría, está avisando en un libro que vale la pena leerlo solo para ver lo que está pensando esta persona, ¿no? no, no, sí, es terrible, ¿no? O sea, el libro es muy mal escrito y difícil de leer, realmente es muy mal escrito, es un pésimo libro, pero vale la pena leerlo para saber qué es lo que piensa este individuo, ¿no? Y qué es lo que les espera a los ecuatorianos con esta persona como presidente, ¿no? Y frente a ese escenario, pues no sé si las otras izquierdas estén dispuestas a pactar sobre la democracia y sobre el futuro de la democracia en el Ecuador, ¿no? Ahí hay una cosa en la que deben pensar muy bien, ¿no? Además, también estuvo el correísmo dentro de esa reunión. El correísmo evidentemente va a querer lanzar su candidato propio, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién va a ser el binomio? Etcétera, ¿no? Hay algunas cosas todavía, algunas organizaciones de izquierda deberían acordarse de cómo el correísmo les traicionó luego de llegar al poder, ¿no? El MPD, ahora que se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama el MPD estos días, el, Ciudad el eh, Popular. Unión Popular, exactamente, y otras organizaciones que fueron traicionadas por Rafael Correa cuando ya estuvo en el poder, ¿no? Entonces, sería bueno que también mediten en eso, veamos a qué llega. Yo no le auguro mucho futuro a esa unidad, pero lamentablemente del otro lado tampoco hay una unidad, entonces vamos a tener nuevamente un escenario fragmentado, es lo más probable, y en donde pues evidentemente quienes tengan más capital político acumulado hasta el momento serán los más beneficiados en dentro de ese escenario, ¿no? Sí, es 7:33. Conversamos con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Hablamos del panorama electoral ecuatoriano, pero también de la situación de Venezuela, porque hay que ver bien lo que pasa en otros países para que, bueno, no suceda en el Ecuador. Y en ese escenario de nuestro país, Arturo, también, bueno, vemos la figura del presidente, ahora un presidente candidato, un presidente que llegó a ser presidente que quizás ni él mismo se lo creía al principio porque estaba al inicio de las encuestas muy abajo, pero bueno, después ocurrieron cosas lamentables como el asesinato de Fernando Villavicencio, lo del debate que, bueno, elevaron el perfil de Daniel Noboa, llegó a ser presidente ahora. ¿Y cómo le vemos como presidente candidato? ¿Qué opciones tendría? Y también qué tanto le podía afectar lo que está pasando con la enemistad que tiene, enemistad además pública con la vicepresidenta, que quizás tendría que asumir el cargo. Bueno, algunas aristas ahí, ¿no? La primera es que si es presidente y candidato, ¿no es cierto?, tiene una ventaja frente a los otros candidatos enorme, ¿no? Peor aún con un presidente candidato que sabe que es presidente candidato y que ha estado en campaña desde que prácticamente asumió el poder, ¿no? Y que permanentemente está haciendo pues promoción de su candidatura, eh, veladamente, evidentemente, pero la está haciendo, ¿no? Incluso la consulta popular creo que fue parte de esa campaña. Y, perdón, un segundo. Y claro, tiene mucha ventaja, ¿no? Mucha ventaja frente a los otros competidores. Eh, Habría que ver qué pasa de aquí en adelante. Ha ido bajando en su aceptación y en su credibilidad frente a los ecuatorianos. Las encuestas así nos lo dicen, hay una tendencia a la baja. Pero si no hay un remesón importante dentro de su candidatura, va a llegar al 2025 con buenos números, ¿no? Claro, el tema del control de la violencia y de la inseguridad es un tema que es complicado y que por cualquier momento puede estallarle en las manos y que podría cambiar el escenario radicalmente. El resto de candidatos pues la tiene muy difícil. El correísmo, como sabemos, tiene un capital político importante. Ese es un contendor siempre a tomar en cuenta. Eh, y pues el resto de nombres que suenan no tienen, al menos por ahora, demasiado apoyo, ¿no?
Entonces, pero creo yo que será un escenario fragmentado como hemos venido teniendo en estos últimos meses. Y de ahí el tema creo yo que el presidente sí va a utilizar toda la fuerza de su gobierno para la campaña electoral, ¿no? Yo Así. creo que sí, sí lo va a hacer. Es un presidente que ha demostrado que no se le puede poner límites, creo yo, y que con un CNE paniaguado como el que tenemos, pues difícilmente va a ser controlado con severidad. Y claro, ¿no? Como decía al principio, pues la ventaja de ser de ser presidente y candidato, pues es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, es un escenario de mucha expectativa, un escenario complejo, en medio de una situación compleja que vive nuestro país y vale bien ver estas advertencias ahora la que hace Arturo Moscoso en ese artículo que publica en Diario Expreso y que lo que está pasando en Venezuela nos sirva de advertencia en el Ecuador sobre los peligros de que el correísmo vuelva al poder. Miremos bien quién ha celebrado el fraude de Maduro y bueno, hay que ver cómo se están retratando estas personas. Gracias. Arturo, por estar con nosotros. Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? No, gracias Verónica por la invitación y pues en las elecciones pensar bien, ¿no? Sobre todo lo que tú has dicho, lo que has reproducido de este artículo que era un llamado de atención a a la gente. Vean quiénes están celebrando lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Un fraude evidente, un fraude absolutamente que ha sido condenado por la mayoría de países democráticos en el mundo. Veamos y tomemos bien en cuenta en las próximas elecciones quiénes son los celebran, porque quienes lo celebran son los que no creen en la democracia y que estarán abocados a destruirla si es que son elegidos. Eso, Verónica, gracias por la invitación nuevamente. Importante, gracias Arturo Moscoso. Amigos, 7:38, momento de irnos a comerciales. Al volver vamos a conversar con el Contralor General del Estado